Análisis de clúster. El análisis factorial versus el análisis de clúster. El análisis factorial es una prueba paramétrica que debe seguir criterios tales como normalidad, linealidad, etc., que agrupa factores, mientras que el análisis de clúster es una prueba no paramétrica que no debe seguir ningún criterio, sin embargo se centra en dos asuntos, la representatividad de la muestra y la multicolinealidad, agrupa conglomerados. Objetivos del análisis de clúster. Es una técnica multivariante que agrupa un conjunto de variables basándose en su similitud para un conjunto de características especificadas y así formar conglomerados homogéneos. Esta técnica utiliza un procedimiento jerárquico para la agrupación de las variables, es decir, identificar similitudes, determinar método y finalmente formar los conglomerados. La fórmula que aparece en pantalla es el modelo del análisis de clúster. La distancia euclidia se utiliza para calcular la distancia que existe entre sujetos con respecto a X variables. Mientras menos sea la distancia, mayor es la homogeneidad entre variables. Etapas. Paso 1. Objetivos del análisis de clúster. Descripción de una taxonomía. Se describe la forma en cómo los datos serán clasificados de acuerdo a sus similitudes. Simplificación de los datos. Una vez hecha la taxonomía, es posible obtener una perspectiva más simplificada de los datos. Así es como los datos pueden ser miembros de un conglomerado. Identificación de la relación. Con los conglomerados definidos, es posible tener una visión más determinada de los datos y su relación. Selección de variables. Se deben de seleccionar aquellas variables que caracterizan el fin de la investigación. De lo contrario, las variables que sean irrelevantes aumentan la posibilidad de que se creen atípicos. Paso 2. Diseño de la investigación. Primero, selección de atípicos. El análisis clúster es muy sensible a los atípicos, que son objetos que son muy diferentes del resto, lo que provoca una mala representación. Por esta razón es necesaria una representación preliminar de los atípicos y si no se consideran representativos de la población, deben ser eliminados. Medidas de similitud. La similitud de los objetos hace que estos se agrupen en un mismo conglomerado. La medida de similitud entre objetos puede medirse de tres formas. Medidas de correlación. Elevadas correlaciones indican similitud y bajas correlaciones indican falta de ella. Medidas de distancia. Son medidas de diferencia entre los valores elevados, indican una menor similitud. Dentro de las medidas de distancia existen los tipos de medida de distancia. En esto existen la distancia euclidia y la distancia absoluta. Además tenemos las medidas de asociación. Son medidas las cuales se utilizan para comparar objetos cuyas características se miden solo en términos no métricos, nominal u ordinal. Tipificación de datos. Estandarización por variables. La forma más común de estandarizar las variables es convertirlas en una puntuación estándar, es decir, un valor z. Estandarización por observación. La estandarización por encuestado estandarizaría cada cuestión, no por la media de la muestra, sino por la media del encuestado. Paso 3. Supuestos del análisis. Representatividad de la muestra. Este supuesto debe asegurar que la muestra es representativa y que los resultados son generalizables para la población a estudiar. Impacto de la multicolinealidad. La multicolinealidad actúa como proceso de ponderación no aparente para el observador, pero que sin embargo afecta al análisis. Es por esto que se deben analizar las variables. Paso 4. Obtención de conglomerados y valoración del ajuste conjunto. Los conglomerados se pueden conformar a través de dos procedimientos, jerárquicos y no jerárquicos. Procedimiento jerárquico. Consisten en la construcción de una estructura en forma de árbol. Existen dos tipos de procedimiento. Método aglomerativo, en el cual los conglomerados más cercanos se van uniendo y así sucesivamente hasta llegar a un único conglomerado. Y método divisivo, en el cual empezamos con un gran número de conglomerados que tienen todas las observaciones. Luego, las observaciones más parecidas se dividen y forman conglomerados más pequeños. Las formas más habituales de desarrollar conglomerados son las siguientes. Encadenamiento simple. Este se basa en la distancia mínima. Encuentra los dos objetos separados por la distancia más corta y los coloca en el primer conglomerado. El proceso es el mismo hasta que los objetos quedan en un único conglomerado. Encadenamiento completo. El criterio de aglomeramiento se basa en la distancia máxima. Encadenamiento medio. El criterio de aglomeración es la distancia media de todos los individuos de un conglomerado con todos los individuos del otro. Método de Ward. En cada paso el procedimiento de aglomeración se minimiza la suma de los cuadrados dentro del conglomerado para todas las particiones
obteniendo mediante la combinación de conglomerados en un paso previo. Método del centroide. Los centroides de los grupos son los valores medios de las observaciones de las variables en el valor teórico del conglomerado. Cada vez que se agrupe a los individuos aparece un nuevo centroide. Procedimientos no jerárquicos. En este tipo de procedimientos se asignan los objetos a conglomerados una vez que el número de conglomerados a formar está especificado. Por tanto, la solución de 6 conglomerados solo se basa en la búsqueda de la mejor solución de estos conglomerados. Se utilizan una de estas tres aproximaciones para llevar a cabo el procedimiento. 1. Umbral secuencial. El proceso consta de seleccionar una semilla de conglomerados e incluye todos los objetos que caen dentro de una distancia previamente especificada, y cuando todos los objetos dentro de esta distancia están incluidos, se continúa con el proceso de la misma forma. 2. Umbral paralelo. Selecciona varias semillas de un conglomerado y asigna objetos dentro de la distancia umbral hasta la semilla más cercana. A medida que avanza el proceso, se puede ajustar la distancia umbral para incluir más o menos objetos en los conglomerados. 3. Optimización. Se basa en la reubicación de los objetos, dependiendo de la cercanía de los mismos. Es decir, un objeto se puede cambiar de un conglomerado a otro más parecido. Paso 5. Interpretación de los conglomerados. Implica el examen de cada conglomerado en términos de valor teórico del conglomerado, a asignar una etiqueta precisa que describa la naturaleza de los conglomerados. Paso 6. Validación y perfil de los datos. Sobre la selección de una solución clúster, se han propuesto diferentes aproximaciones para ofrecer cierta base de la evaluación realizada por el investigador. Validación de una solución clúster. La validación incluye los intentos del investigador por asegurar que la solución clúster sea representativa de la población general. Para esto se puede realizar análisis clúster para muestras distintas, que cada conglomerado se analice por separado y se comparen después de los resultados, o establecer alguna forma de criterio o validez predictiva. Perfiles de la solución clúster. El procedimiento comienza una vez que se han identificado los conglomerados. El investigador utiliza los datos no previamente incluidos en el procedimiento clúster para perfilar las características de cada conglomerado. Estos datos son normalmente características demográficas, perfiles psicopáticos, etc. Principales estadísticos. Centro de conglomerados iniciales. Indica los casos que el procedimiento selecciona como centros iniciales de los conglomerados. Centro de conglomerados finales. Indica los casos que el procedimiento selecciona como centro de conglomerado finales luego del proceso de reajuste e itineración de datos. A continuación haremos el paso práctico del análisis de clúster, en el cual utilizaremos una base de datos compuesta por 20 restaurantes de la zona de Iquique. Las variables que se analizarán son el gasto en mercadería, la cantidad de empleados, el gasto en agua y el gasto en electricidad. Hacemos clic en Analizar, Clasificar, Conglomerado de K-medias. Seleccionamos las variables gasto en mercadería mensual y cantidad de empleados. Etiquetamos los casos mediante el restaurante y pediremos 2 números de conglomerados. Hacemos clic solo Clasificar, Guardar, Conglomerado de pertenencia, distancia desde el centro del conglomerado. Continuar. Opciones, tabla de ANOVA, información del conglomerado para cada caso. Continuar. Y aceptar. También pediremos un gráfico de dispersión para que quede mejor, o sea, más claro la información. Dispersión de puntos, dispersión simple, definir. En el eje X ponemos el gasto en mercadería mensual, o sea, en el eje Y, gasto en mercadería mensual, y en el eje X, cantidad de empleados. Establecemos las marcas, o sea, etiquetamos los casos mediante el restaurante y hacemos clic en aceptar. En este recuadro se indican los centros iniciales de los conglomerados. Para cada función se ve una gran diferencia en los valores de los casos, siendo mayores los resultados en el conglomerado 1 de acuerdo a las dos variables analizadas, gasto en mercadería mensual y cantidad de empleados. En este cuadro están definidos los restaurantes que corresponden a cada conglomerado 1 o 2.
En el cuadro de centros de conglomerados finales se encuentran los valores asignados a cada conglomerado de acuerdo a los datos analizados ya iterados. También, al igual que el inicial, deja en claro que el conglomerado 1 es el que tiene los valores más altos, tanto en gasto en mercadería como en cantidad de los empleados. En las distancias entre los centros de los conglomerados finales, tenemos el valor de las distancias entre los dos conglomerados formados, las cuales deben ser las mismas. En el número de casos en cada conglomerado se puede ver que el número de restaurantes mayoritariamente se encuentra en el conglomerado 1 con un total de 12 casos, mientras que en el conglomerado 2 tiene 8 casos. En el gráfico de dispersión podemos ver las dos variables analizadas, que son la cantidad de empleados y el gasto mensual en mercadería. Observando esto podemos concluir que a medida de que el restaurante tiene más empleados, los gastos de mercaderías mensual suben. Es decir, los restaurantes con mayor capacidad para empleados son los que más ventas tienden al mes y por ende la mercadería que deben comprar aumenta. Ahora analizaremos los datos para el conglomerado normal, conglomerado jerárquico. Seleccionamos todas las variables escalares y etiquetamos los casos mediante el restaurante. Hacemos clic en conglomerar por variables, estadísticos, matriz de distancias, solución única, pedimos 3 conglomerados. Continuar. Gráficos, dendrograma y continuar. Método, estandarizar, puntuaciones Z y por variable. Continuar. Aceptar. En este recuadro de matriz de distancias se encuentran las distancias que existen entre cada una de las variables analizadas: gasto en mercadería mensual, cantidad de empleados, gasto mensual en agua y gasto mensual en electricidad. De acuerdo a la cantidad total de los restaurantes, las distancias más grandes se encuentran entre la variable cantidad de empleados con la de los gastos mensuales para cada caso, mercadería, agua y luz, con un valor de 5,134. En el siguiente cuadro se muestran los pasos que se hicieron y los casos incorporados para formar cada conglomerado. Podemos ver que las primeras variables que se agruparon fueron la tercera con la cuarta, que corresponden a las variables gasto en agua y en electricidad mensuales. Luego se incorporó la variable 2, que es la cantidad de empleados, y finalmente la variable 1, que corresponde al gasto en mercadería mensualmente. En el cuadro de conglomerado de pertenencia se definen cuáles son las variables insertadas en cada conglomerado, quedando finalmente en conglomerado 1 con la variable gasto en mercadería mensual, el conglomerado 2 con la cantidad de empleados y el conglomerado 3 con el gasto mensual en agua y el gasto mensual en electricidad. Aquí se muestran los pasos que se formaron los conglomerados gráficamente. En el dendrograma, a diferencia del gráfico anterior, es más útil al momento de revisar las variables, ya que se nota claramente la incorporación de estas y así llega a abarcar todas las variables. Análisis discriminante. ¿Qué es el análisis discriminante? El análisis discriminante es una técnica estadística que ayuda a identificar las características que diferencian o discriminan a dos o más grupos y crear una función capaz de distinguir con precisión a cada uno de ellos. Este análisis posee la propiedad de tener una variable dependiente categórica, ya sea nominal u ordinal, y una o más variables independientes cuantitativas, ya sean de intervalo o razón. Objetivos: determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles de las puntuaciones medias sobre un conjunto de variables de dos o más grupos definidos a priori. Determinar cuál de las variables independientes cuantifica mejor de las diferencias en los perfiles de las puntuaciones medias de dos o más grupos. Establecer los procedimientos para clasificar objetos dentro de los grupos en base a sus puntuaciones sobre un conjunto de variables independientes. Establecer el número y la composición de las dimensiones de la discriminación entre los grupos formados a partir del conjunto de variables independientes. Este es el modelo del análisis discriminante, donde Z, puntuación Z discriminante de la función discriminante, A es igual a la constante, WI es igual a coeficiente discriminante para la variable independiente, XI igual
a variables independientes. Principales estadísticos. Estadístico lambda de Wilks. Mide el poder discriminante de las variables. Tiene una distribución de Q-1 y N-P. Quiere decir que su autovalor es de 0 como mínimo, pero no posee un máximo bien definido. Toma valores 0 y 1, por lo tanto los resultados más próximos a 0 indican diferencias entre los grupos y los resultados próximos a 1 indican gran parecido entre ellos. Permite contrastar la hipótesis nula de que los centroides de los grupos son iguales. Expresa la proporción de variabilidad total no debida a la diferencia entre los grupos. Modelo de 6 etapas de análisis discriminante. Primer paso. Problema de investigación. El análisis discriminante es útil cuando el investigador está interesado en comprender las diferencias de los grupos o en clasificar correctamente objetos en grupos o clases. Esta técnica es más apropiada cuando existe una única variable dependiente categórica y varias variables independientes escaladas métricamente. El análisis discriminante proporciona una valoración objetiva de las diferencias entre grupos sobre un conjunto de variables independientes. Para fines de clasificación, el análisis discriminante proporciona una base no solo para clasificar la muestra utilizada para estimar la función discriminante, sino también cualesquiera otras observaciones que puedan tener valores para todas las variables independientes. Segundo paso. Aspectos de diseño de la investigación. El investigador primero debe especificar qué variables van a ser independientes y qué variable va a ser dependiente. Recordar que la variable dependiente es categórica y las variables independientes son métricas. En algunos casos, la variable dependiente consta de dos grupos, dicotómica. En otros casos, la variable dependiente puede incluir varios grupos, multicotómica. El análisis discriminante es bastante sensible al ratio entre el tamaño muestral y el número de variables predictoras. Si los grupos varían ampliamente en tamaño, esto puede afectar a la estimación de la función discriminante y a la clasificación de las observaciones. En muchas ocasiones, la muestra se divide en dos submuestras. 1. Utilizada para la estimación de la función discriminante y 2. Con fines de validación. Es esencial que cada submuestra tenga un tamaño adecuado para apoyar las conclusiones de los resultados. El procedimiento habitual consiste en dividir aleatoriamente la muestra total de encuestados en dos grupos. Uno de estos, la muestra de análisis, se usa para construir la función discriminante. El segundo grupo, la ampliación de la muestra, se usa para validar la función discriminante. Este método de validación de la función se denomina división de la muestra o enfoque de validación cruzada. Tercer paso. Supuestos. Se tienen que cumplir con 5 criterios: normalidad, linealidad, independencia, homocedasticidad, no colinealidad. Cuarto paso. Para obtener la función discriminante se debe decidir el método de estimación y determinar después el número de observaciones que se van a mantener. Una vez que se han estimado las funciones, puede valorarse el ajuste global del modelo de varias formas. Hay dos métodos de cálculo para derivar una función discriminante: método simultáneo, directo, método por etapas. La estimación simultánea implica un cálculo de la función discriminante donde todas las variables independientes son consideradas simultáneamente. Es apropiado cuando, por razones teóricas, se quiere introducir todas las variables independientes en el análisis y no está interesado en observar resultados intermedios basados solamente en las variables que discriminan mejor. La estimación por etapas está dentro de las alternativas del enfoque simultáneo. Incluye las variables independientes dentro de la función discriminante de una en una, según su capacidad discriminatoria. Es útil cuando se quiere considerar un número relativamente grande de variables independientes para incluir en la función, seleccionando secuencialmente la siguiente variable que mejor discrimina en cada paso. Se eliminan las variables que no son útiles para discriminar entre los grupos y se identifican un conjunto reducido de variables. Este conjunto reducido es generalmente tan bueno como, y algunas veces mejor que, el conjunto completo de variables. Se dispone de varios criterios estadísticos para el nivel de significación: las medidas del lambda de Wilks, la traza de Hotelling, criterio de Pillay. Evalúan la significación estadística de la capacidad discriminante de la función o funciones discriminantes. La mayor raíz característica de Roy evalúa solamente la primera función discriminante. Si se utiliza el método por etapas para estimar la función discriminante, son más apropiadas las medidas DES-2 de Mahalanobis y B de Rao. Las dos son medidas de distancia generalizadas. El criterio convencional de 0,05 o superior se utiliza a menudo. Muchos investigadores creen que si la función no es significativa de ese nivel o más, existe poca justificación para seguir adelante.
Si el número de grupos es de 3 o más, entonces se debe decidir no solamente si la discriminación entre el total de los grupos es estadísticamente significativa, sino también si cada una de las funciones discriminantes estimadas es estadísticamente significativa. Cuarto paso, segunda parte. La puntuación de corte es el criterio frente al cual cada puntuación discriminante individual es comparada para determinar dentro de qué grupo debe ser clasificado cada objeto. Al construir matrices de clasificación, se determinará la puntuación de corte óptima. Si los grupos son de igual tamaño, la puntuación de corte óptima estará a la mitad de camino entre los centroides de los dos grupos. El ratio de acierto revela lo correctamente que la función discriminante clasificó los objetos y se obtiene mediante la elaboración de matrices de clasificación. Para saber qué función discriminante se considera con un nivel aceptable de capacidad predictiva, se debe determinar primero cuál es el porcentaje que podría ser clasificado aleatoriamente. Si este porcentaje de clasificaciones correctas es significativamente más grande que el que se espera aleatoriamente, se pueden elaborar perfiles de grupo. Si no es el caso, se podría decir que no hay información significativa para identificar la pertenencia a un grupo. Quinto paso. ¿Cuántas funciones se van a interpretar? 1. Evolución de una única función. Ponderaciones discriminantes. Cargas discriminantes. Valores f parciales. Las variables independientes con ponderaciones relativamente grandes contribuyen más a la capacidad discriminante de la función que las variables pequeñas. El signo solamente nos dice si la variable ofrece una contribución positiva o negativa. Las cargas discriminantes correlaciones de estructura miden la correlación lineal simple entre cada variable independiente y la función discriminante. Reflejan la varianza que las variables independientes comparten con la función discriminante. Cuando se selecciona el método por etapas, se cuenta con un medio adicional de interpretar la capacidad discriminatoria de las variables independientes por medio del uso de los valores parciales de la f. Valores de la f grandes indican una capacidad discriminante mayor. Quinto paso. ¿Cuántas funciones se van a interpretar? 2 o más. Evaluación de las funciones combinadas. Rotación de las funciones. Índice de potencia. Representación gráfica de los centroides de grupo. Representación gráfica de las cargas. La rotación mantiene la estructura original y la fiabilidad de la solución discriminante, mientras que al mismo tiempo hace que las funciones sean más fáciles de interpretar de forma sustancial. El índice de potencia es una medida relativa entre todas las variables que señala la capacidad discriminante de cada variable. Incluye tanto la contribución de la variable a la función discriminante como la contribución relativa de la función a la solución global. Esta interpretación está limitada por el hecho de que es útil solamente para describir la posición relativa de cada variable, y el valor absoluto no tiene un verdadero significado. El enfoque más sencillo para representar gráficamente es dibujar las verdaderas cargas rotadas y no rotadas en un gráfico. Lo ideal es dibujar las cargas rotadas, sin embargo, lo más preciso incluye lo que se llama extender los vectores. Un vector es una línea recta dibujada desde el origen de un gráfico hasta las coordenadas de una determinada carga de una variable. La longitud de cada vector indica la importancia relativa de cada variable para discriminar entre los grupos. Para extenderlos, se multiplica la carga discriminante con su respectivo valor univariante de la f. Sexto paso. Se divide la muestra completa aleatoriamente en muestra de análisis y ampliación de la muestra varias veces, cada vez comprobando la validez de la función a través de la construcción de matrices de clasificación y de un ratio de aciertos. Estos serían promediados para obtener una medida única. Se sugieren métodos más sofisticados. Método U, precisión clasificadora. Método Jackknife, estabilidad de los coeficientes discriminantes. En ambos, la función discriminante es ajustada con muestras tomadas repetidamente de la muestra original, y ambos son sensibles a tamaños muestrales pequeños. Otra técnica consiste en perfilar los grupos de las variables independientes para asegurar su correspondencia con los fundamentos conceptuales empleados en la formulación del modelo original. Cuando se han identificado las variables independientes que contribuyen de forma más importante a la discriminación entre los grupos, el próximo paso es comprender el carácter de cada grupo de acuerdo con las variables predictoras. Otro enfoque es perfilar los grupos sobre un conjunto separado de variables que deben reflejar la diferencia de los grupos conservados. Esto proporcionará una valoración de validez externa donde las variables varían tanto en B
y como en conjunto de variables asociadas. A continuación haremos el paso práctico del análisis discriminante. Utilizaremos 4 variables escalares, las cuales son puntaje PSU, promedio de notas, horas de estudio y coeficiente intelectual, y una variable nominal llamada nivel socioeconómico, la cual consta de 3 grupos: nivel alto, medio y bajo. El total de casos a analizar serán 200. Nos vamos a analizar, luego a clasificar y a discriminante. En variable de agrupación ponemos nivel socioeconómico y en independiente todas las demás. Seleccionamos usar métodos por inclusión por pasos. En estadísticos seleccionamos medias, correlación, intragrupos y continuar. En método, lambda de Wills, resumen por pasos y F para distancias por parejas. Continuar. En clasificar, todos los grupos iguales, tabla resumen, grupos combinados y reemplazar por los valores perdidos con la media. Definir el rango, donde el mínimo es 1 y el máximo es 3. Aceptar. En el primer cuadro del resumen del procesamiento para análisis de casos, del total de los 200 casos procesados, el 100% fue analizado sin encontrarse casos perdidos, excluidos o fuera de rango. Estadísticos de grupo. En el cuadro de estadísticos de grupo se muestran las variables puntaje PSU, promedio de notas, horas de estudio y coeficiente intelectual, con sus respectivas medidas con respecto a los distintos niveles socioeconómicos, bajo, medio y alto. De esto podemos concluir que la clase media es la que tiene mejores resultados dentro del ámbito académico, quedando esto mostrado con el puntaje PSU obtenido de 668 puntos PSU de la clase media. También vemos que los valores con relación al coeficiente intelectual no están muy alejados entre ellos, lo que significa que independientemente de su desempeño académico, esta variable no interviene. De acuerdo a las matrices intragrupos combinadas, podemos ver que la mayor correlación se encuentra entre las variables promedio de notas con el puntaje obtenido PSU con el valor de 0,781. Y la variable que menos correlaciona son las variables coeficiente intelectual y horas de estudio al día con un valor de 0,373. En estadístico por pasos. En este recuadro de variables introducidas y excluidas, se introducen las variables con el fin de que el valor global de lambda de Wilks disminuya. Vemos que el valor de significancia, el cual nos indica que las variables incluidas en los 4 pasos son válidas para el análisis. Las variables del análisis y las variables no incluidas en el análisis nos indican que las variables entran y las variables que se incluyen en el análisis. En este caso, vemos que todas las variables que se incluyen, vemos que todas las variables de nuestro trabajo se incluyen, ya que el F es mayor a 3,84. En las comparaciones de grupos por pares, se observa que los valores de F para el análisis para pares entre las variables, se puede concluir que siendo los valores de los centroides lejanos, se asume que las variables no son parecidas y son significativas. Resumen de las funciones canónicas discriminantes. En el resumen de las funciones canónicas discriminantes, los autovalores de las funciones indican que la función 1 es más alta con un valor de 2,193, ya que explica un 97% de la variabilidad de la muestra. En el recuadro vemos que el valor de lambda de Wilks es
más bajo, lo cual nos indica que los centroides de los grupos no están más cercanos. Por lo tanto, si existe una diferencia significativa en las variables. En los coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas se encuentran siempre ordenadas con respecto a los autovalores, siendo la primera función la que posee mayor discriminación. En el cuadro de matriz de estructura es posible observar que existe una mayor correlación entre las variables con asterisco, siendo el promedio de notas de enseñanza media, puntaje PSU obtenido y coeficiente intelectual mayor respecto a la función 1. Con respecto a la función 2, la que posee mayor correlación con esta es la variable horas de estudio en el día. En el cuadro de funciones en los centroides de grupos, vemos que en la función 1 el nivel socioeconómico alto y medio discriminan con relación al bajo, y en la función 2 el nivel bajo y medio discriminan del alto. Estadístico de clasificación. En el resumen de procesos se indica que el total de casos, es decir, los 200, fueron incluidos en el análisis. Probabilidades previas para los grupos. En este recuadro se indican las cantidades de casos que corresponden a cada nivel socioeconómico, siendo para el nivel bajo un total de 60 casos, para el nivel medio 81 y para el nivel alto 59. Funciones discriminantes canónicas. En este gráfico de dispersión se muestran las funciones 1 y 2 de sus respectivos centroides con relación a los niveles socioeconómicos. Podemos observar que los centroides del nivel medio y alto se encuentran relativamente cercanos, a diferencia del nivel bajo, que se encuentra un poco más apartado. Resultados de la clasificación. El porcentaje de los casos clasificados correctamente es de un 76%. El nivel bajo, con un 91%, es el nivel que más casos clasificó comparados con el medio, que clasifica un 75%, y el nivel bajo con un 61%.